estudio de la letra de cambio, ¿sí? Vamos a dejar ya un poco la teoría y vamos a ir a la práctica. Vamos a iniciar la bolilla 30, que es, les pido por favor todos un programa y un decreto de ley, como para que vayamos mirando los requisitos, sean los intrínsecos y los extrínsecos, la creación, para que ya no queden dudas, ¿sí? Respecto de cuál es la estructura externa de la cambial, para que ya todos sepan cuál es el formato que tiene una letra de cambio. Con la insistente pero necesaria aclaración de que la letra de cambio es estudiada pero no tiene vigencia comercial, y es estudiada porque el decreto que materializó la teoría general de los títulos de crédito, de los títulos valores, empieza por la letra de cambio y todos sus requisitos. Por eso tenemos que estudiar primero la letra de cambio para ir posteriormente a el pagaré, que es, junto con el cheque, son los dos papeles de comercio más usuales del mundo comercial. Si sabemos letra de cambio, sabremos pagaré, porque es una estructura una estructura donde hay dos emplazamientos, mientras que en la letra de cambio tenemos 3 emplazamientos. Muy bien. La letra de cambio tiene requisitos intrínsecos y requisitos extrínsecos. Si vamos a la bolilla, van a ver bolilla 30, la creación de letra de cambio. Requisitos constitutivos, intrínsecos y extrínsecos. Vamos al estudio primero de los requisitos intrínsecos. Y dentro de ellos tenemos a la capacidad, a la voluntad de obligarse y a la causa. Vamos a hablar en primer lugar de la capacidad para obligarse cambiariamente. 18 años, edad mínima, que alcanza la mayoría de edad, de tal manera que toda aquella persona humana mayor de 18 años tiene capacidad para obligarse cambiariamente. ¿Quiénes otros pueden obligarse cambiariamente sin tener 18 años? Los que se encuentran emancipados por matrimonio o por el ejercicio de una profesión que, estando reglamentada, alcanza la mayoría de edad por el ejercicio de la profesión, pero solo como consecuencia y en relación al ejercicio de la profesión. Puede adquirir bienes, es responsable civil y penalmente en relación a la emancipación lograda por el ejercicio de esa profesión. De tal manera que ha desaparecido la emancipación que otorgaban los padres ante escribano público por escritura pública, cuando la mayoría de edad era de 21 años, porque se podía hacer la emancipación a partir de los 18. Como ahora la edad mínima ha bajado a 18 años, nos quedan 2 circunstancias de emancipación: la del matrimonio y la del ejercicio de la profesión. Ahora, los emancipados no pueden afianzar obligaciones, de tal manera que no se pueden convertir en avalistas de obligaciones cambiarias. Esto lo dice el Código Civil y Comercial en el artículo 28. Actos prohibidos a la persona emancipada. La persona emancipada no puede, ni con autorización judicial, primero, aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito. B, hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito. Y C, afianzar obligaciones, de tal manera que si no lo puede hacer civilmente, no lo puede hacer tampoco cambiariamente.
Es una discusión de la doctrina que ahora quedó convalidada a partir de la sanción del Código Civil y Comercial. Voluntad de obligarse. Dijimos que toda obligación cambiaria es una obligación unilateral de la voluntad. Esa declaración unilateral de voluntad se manifiesta, se prueba, se materializa a través de la firma. La firma es autógrafa, es decir, de puño y letra del deudor cambiario, del librador, del creador. Luego vamos a hacer la diferencia entre creación de la letra de cambio y libramiento de la letra de cambio, ¿sí? Igual que los cheques, igual que una factura de crédito. Hay una diferencia entre ambos conceptos, aunque normalmente van de la mano. Una cosa es librar y otra cosa es crear. Ahora, esa declaración unilateral de voluntad obviamente se debe otorgar en forma lisa, llana, no puede existir ningún condicionamiento. Sí hay modos y cargos, porque las letras de cambio, pagaré y el cheque tienen plazos, y los plazos no pueden ser entendidos como condicionamientos, sino que son modalidades del giro de los mismos. Ahora, esa declaración unilateral de voluntad debe otorgarse libremente, no puede estar sujeta a una violencia moral o física. El ejemplo que les puedo dar es si a una persona le pone una pistola en la cabeza o un revólver en la cabeza y lo obligan a firmar una letra de cambio, un pagaré o un cheque. Ahí hay una violencia física que está constriñendo, está obligando al deudor a firmar lo que éste no quiere hacer voluntariamente. La violencia moral podría ser bajo las amenazas de que alguien le diga: si no me firmas te mato un hijo, o te saco tal publicación en tal lugar. Eso sería una violencia de carácter moral. Ninguno de los dos ejemplos podría dar lugar a la emisión de no puede dar lugar al libramiento, a la creación de una cambial en forma válida. Pero la discusión doctrinaria quedó establecida en orden así: la cambial es nula, de nulidad absoluta, o si por el contrario, una vez puesta en circulación, los sucesivos obligados cambiarios, es decir, todos aquellos que con posterioridad a ese libramiento insertan su firma, quedan obligados cambiariamente. Una parte de la doctrina sostenía, incluso un ex titular de cátedra hace mucho tiempo, sostenía que, naciendo inválida las sucesivas obligaciones cambiarias, es decir, los sucesivos obligados cambiarios firmantes de la cambial, también tenían la firma nula. La mayoría de la doctrina, hoy esa discusión está superada, la doctrina actual, la totalidad de la doctrina, podría decir, dicen que, y me sumo, sostenemos que, no obstante haber nacido con ese vicio original de voluntad, las sucesivas obligaciones cambiarias, los sucesivos obligados cambiarios, mediante firma, quedan obligados cambiariamente. Es decir, que siendo de buena fe, la circulación de la cambial purga este vicio de origen. Por supuesto que sí, el que la recibe conoce el impedimento de la causal de nulidad, y todos los sucesivos involucrados cambiarios, obligados cambiarios, conocen esta circunstancia original, la cambial va a permanecer inválida. Pero basta con que uno sea de buena fe para que su firma sea insertada, y consecuentemente el resto de los obligados cambiarios serán obligados válidos.
En cuanto a la causa de la obligación, ya hemos hablado de la abstracción. Solamente a modo de recordar, por insistencia nada más, que la abstracción importa una prescindencia objetiva. Se prescinde de la causa. La causa es irrelevante a los fines cambiarios. Por supuesto que existe una causa, no hay obligación sin causa. Y además, la causa se presume válida, así que todas estas cuestiones de la causa permanecen siempre en una cuestión extracambiaria. Entre obligados directos, en juicio ejecutivo, se reduce, pero se puede discutir la causa de la obligación. Entre obligados cambiarios directos. Entre obligados cambiarios mediatos o indirectos, en juicio ejecutivo nunca puede discutirse la causa de la obligación, nunca. Ahora, en juicio ordinario posterior, sean obligados inmediatos o mediatos, en juicio ordinario posterior sí puede cuestionarse y resolverse todo lo atinente a la causa. Estamos hablando de la causa fin, aquella que le dio origen al libramiento de la cambial, es el negocio jurídico fundamental con la relación jurídica subyacente. En relación a la cuestión extrínseca, la causa tiene que ser válida. El objeto de la cambial y el libramiento de la misma debe ser un origen válido, la causa, pero es la única referencia que tenemos respecto a la causa de la obligación como requisito intrínseco de la obligación. Así que, capacidad, voluntad de obligarse cambiariamente y causa de la obligación están referidos a las cuestiones intrínsecas. Y todo vínculo entre las personas que están obligadas cambiariamente se presume, salvo puedan creer lo contrario, que son obligaciones legítimas y válidas. El que alega prueba y el que se excepciona tendrá que probar que esto no es así. En un régimen de prueba en juicio ejecutivo que es muy reducido, no es un juicio ordinario, justamente porque hace como principio del derecho cambiario, de los títulos valores, de los títulos de crédito, se blinda a la cambial mediante el derecho de forma y el derecho de fondo. Y el derecho de forma es el que marcan los códigos de procedimientos para defender ese rigor cambiario y hacer rápidamente, con certeza y con seguridad, hacer posible el cumplimiento de la obligación. Ahora, hay otros requisitos que son los extrínsecos, los que tenemos que llenar al crear la cambial. Ustedes tienen ahora, acaba de cargar Fernando en la cátedra virtual, una letra de cambio que ustedes tendrían que ya tener impresa, y si no lo pueden ver en la página, es este formato, esta es una letra de cambio, corresponde a un formulario que compré en una librería jurídica especializada, porque les reitero, si van a comprarlo a una librería común, no van a conseguir un talonario de este tipo. Esto tiene una estructura que lo podemos hacer en una computadora, no hace falta comprar, es más, lo podemos hacer de puño y letra. Por una cuestión de comodidad y de rapidez, es conveniente siempre tener un talonario, no les digo de letra de cambio porque creo que nunca la van a usar, pero sí un talonario de pagarés, en pesos y en dólares, y con y sin protesto. Tendría que tener 4 formularios distintos o hacer en la computadora 4 formularios distintos de estos tipos de pagarés como para tenerlo a mano, completarlo y emitirlo.
Si tuvieran que hacer, por ejemplo, garantizar una compra en 24 cuotas, tendrían que hacer 24 pagarés. Si compran un talonario de 50 pagarés o de 100, es más fácil para poder llenarlo. Lo pueden hacer con la computadora. La firma siempre es hológrafa, siempre es autógrafa, es de puño y letra. No se admiten sistemas mecánicos o sistemas fotográficos o de facsímil o cualquier otro tipo de firma que quiera sustituir a la de puño y letra, ¿verdad? Con el correr de los años todos cambiamos los rasgos y todos cambiamos la firma. Si ustedes se acuerdan de la primera vez que firmaron el DNI, a la fecha seguramente ha tenido variantes. Algunos cambian la firma cuando se reciben y otros cambian la firma por necesidad, por rasgos, por enfermedad, por algún accidente. Bueno, la firma tiene que ser, si vamos a discutir la firma en un proceso, la firma tiene que ser indubitada. Entonces, ¿cómo conseguimos una firma indubitada? A través del DNI, a través de una escritura pública que hayamos hecho, a través de la firma que figura en el Registro Nacional de las Personas. Cualquier documento que hayamos emitido con nuestra firma, puede ser un contrato de locación, puede ser una declaración jurada patrimonial, lo que hemos presentado a modo de declaración jurada cuando era presenciales en la FIP, en ARBA o en la municipalidad, son todas formas de conseguir firmas auténticas. La de la libreta de estudiante de la universidad, el recibo del sueldo, cuando el empleador paga y tenemos el recibo archivado, ahí tenemos la firma del empleado, o la firma del empleador también como firma indubitada. Así que ahí tienen unos cuantos ejemplos de cómo conseguir una firma que haga fe, que merezca fe, que es la original. Requisitos extrínsecos de la letra de cambio. Vamos a ir a la lectura del artículo primero del decreto 5965. Si me siguen, es mejor. Artículo primero. La letra de cambio debe contener, primero, la denominación letra de cambio inserta en el texto del título y expresada en el idioma en el cual ha sido redactado, o en su defecto, la cláusula a la orden. ¿Qué significa esto? Que podemos poner la denominación letra de cambio o podemos sustituirla como sinónimo la cláusula a la orden. Entonces, en este formulario del que les hablo, que les vuelvo a poner en pantalla, aquí donde dice a los tantos días del día tal, se servirá mandar pagar por esta única de cambio. Única de cambio es letra de cambio, ¿sí? ¿Por qué dice única? Porque después cuando veamos ejemplares y copias, vamos a ver que podemos emitir varios ejemplares, tantos como la numeración lo indique. Entonces podríamos poner 10 ejemplares por esta única de cambio, por esta segunda, por esta tercera, y así sucesivamente hasta la 10ª de cambio. Ahora, si en vez de poner letra de cambio ponemos a la orden de, la ley entiende que siendo sinónimos es considerada una letra de cambio. Segundo, la promesa incondicionada de pagar una suma determinada de dinero. Tercero, el nombre del que debe hacer el pago. Entre paréntesis se dice girado. Vamos a ver quién es este personaje, quién es el girado. Cuarto requisito, el plazo del pago. Quinto, la indicación del lugar del pago. Sexto, el nombre de aquel al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago. Séptimo, la indicación del lugar y fecha en que la letra ha sido creada.
Y octavo, la firma del que crea la letra, entre paréntesis el librador. Bien, vamos a el segundo de los requisitos. Una promesa incondicionada de pagar una suma de dinero. No podemos referirnos a una deuda de valor. No puedo decir, páguese por esta única de cambio, por esta letra de cambio, un auto, o 5 vacas, o 3 kilos de harina. Siempre tiene que estar referido a una deuda dineraria. Igual que un cheque, igual que un pagaré. Siempre está referido a deudas dinerarias. El tercero, el nombre del que debe hacer el pago, el girado. Acuérdense que la letra de cambio tiene 3 emplazamientos: el librador, el beneficiario, también llamado tomador, y la tercera persona es el que debe hacer el pago, llamado girado. Este señor girado, sin perjuicio de después de hablar particularmente de la aceptación y de las consecuencias de la aceptación y demás, este girado está designado por el librador. Y esta persona es el que hará el pago, siempre y cuando acepte. Si no acepta, está fuera de la relación cambiaria. Y no será nada. Podrá tener alguna responsabilidad extracambiaria por un acuerdo que tiene de provisión con el librador. Pero si no acepta, este girado ha quedado fuera de la relación cambiaria. Y entonces no tiene obligación ninguna. Ahora, si acepta, si dice en la cambial, cuando se la presentan, acepto, vista, buena, cualquiera de esos sinónimos, se convierte en obligado cambiario. Y después vamos a ver que al aceptar se convierte en el principal obligado cambiario. No voy a decirles nada más de por qué es el principal obligado para no agregar temas de los que por el momento no vamos a hablar. Así que 3 emplazamientos: librador, tomador o beneficiario y girado. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Se puede, digamos, juntar en una misma persona la figura de librador y girado o no? sí, es el pagaré. Ah, está bien. Es el pagaré. Está muy bien la pregunta porque ahora vamos a ver las variedades del giro. Ah, Entonces bien. puede ser a cargo, a favor de una persona o de otra, y en este caso, cuando se juntan librador y girado en una sola persona, se simplifica los emplazamientos. En vez de tener 3, tenemos 2. Es el pagaré. Claro, o sea, deja de ser letra de cambio y pasa a ser pagaré. Uh-huh. Bien, Exactamente 101 del decreto lo dice expresamente. ¿Bien? gracias. De nada. Entonces, vamos a ir más rápido. De todos estos requisitos que les acabo de enumerar, hay algunos que son absolutamente esenciales, otros son relativamente esenciales y otros no son necesarios. Los absolutamente esenciales quiere decir que solamente con su existencia se crea letra de cambio. Si no existen estos, si no se dan estos requisitos, no hay letra de cambio. Los relativamente esenciales son los que deben completarse durante la vida de la cambiaria hasta el vencimiento. Y los que no son ni esenciales ni relativamente esenciales son aquellos que la ley los suple y pueden no existir aún al momento del vencimiento. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Vamos a ver cuáles son los absolutamente esenciales. El primero es la denominación de cambio o la cláusula a la orden. Es el primero. El 8, sí o sí, es la firma. Dijimos que es una declaración unilateral de voluntad que se expresa, se materializa a través de la firma. Si no hay firma, no hay obligado cambiario. Ahora, parte de la doctrina dice que el inciso 2 también es un requisito
absolutamente esencial, es decir, la promesa incondicionada de pagar una suma determinada de dinero. Yo estoy entre los que piensan que este requisito no es absolutamente esencial al momento de la creación, porque esa suma determinada de dinero puede ser completada a posteriori mediante lo que se llama un pacto de completividad, que es de carácter extracambiario y es entre el deudor y el tomador. Hay algunos autores, van a ver, por ejemplo, si leen a Gómez Leo, si leen a Cámara, ya Darola, dicen que es un requisito también absolutamente esencial. Los relativamente esenciales serían el 3 y el 6. El 3 es el nombre del que debe hacer el pago y el 6 es el nombre de aquel al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago. ¿Por qué? Fíjense, si el girado no le ponemos el nombre, porque todavía no lo sabemos o no lo queremos poner, pero lo ponemos con posterioridad, antes de que tenga que ser presentada la aceptación, de tal manera que existe letra de cambio, sin saber quién será el girado. Y tampoco le ponemos el nombre de quién va a ser el beneficiario. Se completará al momento de la presentación. En el mientras tanto, está circulando al portador. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las tres formas de circulación? Una es al portador, otra es a la orden y otro es nominativo. Bueno, podemos crear la letra de cambio, podemos crearla sin saber quién va a ser el beneficiario último, pero lo vamos a completar al momento del vencimiento, cuando la presentemos al pago. ¿Por qué? Porque el título de crédito, papel de comercio por excelencia, es un título a la orden, entonces no puede ser presentado al portador al momento del vencimiento, tiene que ser a nombre de una persona determinada. Puede ser una persona física o una persona jurídica el beneficiario, pero tiene que ser una persona determinada, no lo podemos presentar al portador. No será letra de cambio en ese caso. Cuidado, porque esto es un error que se comete bastante habitualmente, de quien cree que presentando el documento al cobro está al portador y se va a pagar igual. Distinto es para el caso del cheque, en donde puede circular al portador y lo podemos depositar al portador en una cuenta corriente, o podemos ir a ventanilla y cobrarlo al portador. Pero cuando lo cobremos, el cajero del banco nos va a exigir que atrás lo endosemos a modo de recibo. Entonces vamos a ponerle el nombre, el documento y el domicilio, con lo cual hace las veces de título a la orden. No va a decir nada en la parte del beneficiario del cheque, no va a decir la persona, pero en el dorso, en la espalda del cheque, vamos a poner la firma, y eso obra a modo de recibo y a modo de orden a quien se le ha hecho efectivo el cheque. Son prácticas bancarias. En la letra de cambio y en el pagaré, cuando lo presentamos al cobro, tiene que estar el nombre del beneficiario. No puede ir al portador porque, les reitero, es un típico título a la orden. Tiene que ser a la orden de una determinada persona. Nos quedan los no esenciales, los que pueden ser, los que pueden faltar y están sustituidos por la ley. Son los incisos 4, 5 y 7. El plazo del pago, porque si no hay plazo, se considera a la vista. ¿Qué significa a la vista? Que es pagable a su sola presentación.
El 5, la indicación del lugar de pago, porque a falta de indicación del lugar de pago, es el que figura al lado del domicilio del girado. Así que la ley misma se encarga de suplirlo. Si no tenemos lugar de pago, será el lugar de pago el que figura al lado de los datos del girado. Ahora, fíjense qué situación. No ponemos lugar de pago y el girado no acepta, no tenemos domicilio de pago, no es letra de cambio. Porque está faltando un requisito. ¿Se entiende? Así que, ¿qué les recomiendo? Pongan un lugar de pago, independientemente de que después le cambien el lugar de pago, sería una letra domiciliada. No voy a extenderme mucho sobre esto porque normalmente no lo tomamos, pero las letras domiciliadas tienen justamente por finalidad poner un domicilio distinto del lugar de creación o lugar de pago. Entonces, ese es el inciso 5. Y el 7, la indicación del lugar y fecha en que la letra ha sido creada, porque lo podemos poner luego, podemos cumplir el requisito a medida que la letra va circulando. Si no hay lugar de creación, se presume que es el domicilio que figura al lado del librador. Y si no tenemos fecha en la que ha sido creada y no se pone nunca una fecha, no es letra de cambio. Si yo firmo en este cuerpo de escritura, esto es, como sabemos, uno de los caracteres propios de los títulos de crédito. Este es el de la literalidad. Todo lo que no está escrito acá no es válido. ¿Por qué? Porque es una garantía recíproca para el deudor y para el acreedor. Ahora, cuando estampo la firma en este lugar, acá, y dice letra de cambio, ya ha nacido a la vida jurídica como tal. Es una letra de cambio con dos requisitos, con la firma y con la denominación letra de cambio o la cláusula a la orden. ¿Qué puede pasar? La creo y la guardo en el cajón de mi escritorio. En ese caso, estoy hablando de creación. La guardo en el escritorio, nunca la pongo en circulación, nunca se la doy a nadie y puede permanecer ahí 100 años. No va a vencer nunca. 20 años, 30 años, me puedo morir y mis herederos abren el cajón y ven que libré una letra de cambio por 50.000 pesos o 10.000 dólares o por la suma que a ustedes se les ocurra. Nunca circuló, pero había nacido a la vida jurídica. No tuvo consecuencias, no había obligado cambiario, no había beneficiario porque no se la entregué a nadie y consecuentemente nadie la pudo ir a cobrar. Estoy hablando de hipótesis de laboratorio, obviamente, porque nadie va a poner una cambial para, o sí, que son las didácticas. Supongan ustedes que yo la firmo para mostrarles a ustedes cómo se hace, la completo, que es habitual, por otra parte, que durante el curso se hagan estos ejercicios, estos prácticos. Y la guardé en el cajón del escritorio, de la facultad, o de mi estudio, o de mi casa. Y quedó ahí. Pero resulta que alguien abre el cajón del escritorio de la facultad y ve una letra de cambio y dice, oh, me acabo de encontrar una letra de cambio.
o un pagaré. Y voy a ir a lo del doctor Oberstein y le voy a reclamar que me pague 50.000 pesos, que dice la letra de cambio. Cuando salió del escritorio y fue puesta en circulación, sea voluntariamente porque yo la entregué o alguien la sacó surrepticiamente, sin mi consentimiento, convirtiéndose en portador de mala fe, ahí pasamos de creación a libramiento, librador de la cambial. Cuando yo, librador, creador de la cambial, se la entrego al tomador, al beneficiario, ahí cambio de creador a librador. Se ha librado, se ha puesto en circulación. Esto quiere decir que hay un momento en que la cambial no solamente existe, vive, que es a partir de la firma con la cláusula de la orden, sino que además cuando se pone en circulación empiezan los otros efectos jurídicos de la cambial. La de los demás obligados cambiarios, todo aquel que incorpore su firma pasa a ser un obligado cambiario. Y si ninguna otra persona firmó y queda entre el deudor, librador de la cambial, el tomador o beneficiario y el girado, que después veremos si acepta o no y se convierte en aceptante, quedan entre esas tres personas y no circuló. Y lo único que tenemos que esperar es el vencimiento de la cambial. Y cuando venza, irá el deudor al domicilio del girado y le va a decir, ¿usted es el girado? ¿Acepta? Sí, acepto. ¿Me paga? Sí, le pago. Aquí tiene el dinero, deme la cambial. Voy a lo del girado y dice, ¿usted es el girado? ¿Acepta ser el girado? No. Bueno, ¿qué hago? Voy a lo del librador. Le digo, mire, el girado no aceptó y usted permanece siendo el obligado cambiario por naturaleza, porque si no paga el girado, tiene que pagar el librador. El librador puede eximirse de la garantía de aceptación por parte del girado, pero nunca puede eximirse de la garantía de pago. Si no paga el girado, en su defecto, paga el librador. Entonces, para la creación de la letra de cambio, tenemos... me olvidé de decir lo siguiente. Miren, el artículo 2 del decreto se encarga de decir cuáles son los requisitos absolutamente esenciales, los relativamente esenciales y los no necesarios. Fíjense, 2. El título al cual le falte alguno de los requisitos enumerados en el artículo precedente no es letra de cambio, salvo los casos que se determinan a continuación, es decir, la completividad que determina la propia ley. La letra de cambio en la que no se indique plazo para el pago se considera pagable a la vista. ¿Cuándo es a la vista? Cuando yo la presento, cuando yo quiero. Digo yo si soy el tomador, el portador legitimado, ¿no? El beneficiario. Eso es a la vista. Es decir, la presento a la vista del deudor. Y ahí se hace exigible el pago. Vamos a ver luego que no es el mismo día del vencimiento, sino el día posterior, porque el obligado del pago puede pedirme que vaya al otro día para que me pueda pagar o no. Pero bueno, hoy, por ahora quédense con esto de que a la vista es pagable a su sola presentación. A la falta de especial indicación, el lugar designado al lado del nombre del girado se considera lugar de pago y también domicilio del girado. Entonces, el señor que es girado y que tiene su domicilio, ese sería el lugar de pago. La letra de cambio en la que no se indique el lugar de su creación se considera suscripta en el lugar mencionado al lado del nombre del librador. Entonces, si yo en vez de poner en este formulario, fíjense, en vez de poner en este formulario,
En vez de poner al lado en el lugar donde dice lugar de pago, no pongo nada, pero en el lugar acá. Cuando firma el librador, aclara cuál es su domicilio, ese es el lugar de pago. Si no hay ninguno de los dos, no es letra de cambio. Si no tenemos lugar de creación ni tenemos domicilio del librador, no es letra de cambio. Si en la letra de cambio se hubiese indicado más de un lugar para el pago, se entiende que el portador puede presentarla en cualquiera de ellos para requerir la aceptación y el pago. Es una licencia que le otorga la ley al portador legitimado para presentarla donde él quiera si existieran varios domicilios. No es lo usual, ¿eh? No es usual que exista, que se dé esta circunstancia. Dice el programa, extrínsecos, examen de cada uno, que es lo que acabamos de ver. Oportunidad de su inserción en el texto de la letra. Los que son absolutamente esenciales es al momento de la creación. Los que son relativamente esenciales tienen que ser insertos durante el transcurso de la circulación, pero deben estar completos al momento del vencimiento. Yo agrego, junto con una parte de la doctrina, si el momento del vencimiento coincide con el momento de la presentación al pago, porque no necesariamente tiene que ocurrir esas dos fechas. Fíjense, vence el 22 de septiembre del 2020, que es hoy. Todos los requisitos, los esenciales y los relativamente esenciales, tienen que estar completos al día de la fecha. Pero si yo no la voy a presentar al cobro hoy y voy a ir pasado mañana, nada obsta que estos requisitos relativamente esenciales sean completados hasta pasado mañana y no hoy. Porque hoy vence, pero no voy a ir hoy a cobrarlo, voy a ir dentro de 2 o 3 días. Entonces, para completar la idea, tienen que estar completos, satisfechos los requisitos relativamente esenciales a la fecha de presentación al pago, que puede o no coincidir con la fecha de vencimiento de la cambial. Normalmente coinciden. Ustedes tienen una letra de cambio que vence hoy, que la han librado hace mucho tiempo atrás, y hoy quieren hacerse del dinero. Es usual que vayamos hoy a cobrar. Tengo un pagaré que vence hoy. Es usual que vaya hoy a cobrarlo. Tengo un cheque que vence hoy. Es usual que lo deposite hoy, pero hay algunas circunstancias propias del comercio y de la actividad de cada uno, aunque no seamos comerciantes, que a veces posterga la presentación del pagaré o de la letra de cambio del cheque. El cheque común tiene 30 días de vencimiento, quiere decir que hay 30 días desde la fecha de vencimiento para poder presentarlo. Y a veces ocurre que se lo di a una persona que no vive acá, que lo entregó a otra, y así se van postergando y no se presenta la fecha de vencimiento, sino se presenta unos días después. En la letra de cambio, los requisitos deben estar, todos los esenciales y los relativamente esenciales tienen que estar completos a la fecha de vencimiento o a la fecha de presentación si esta va a ser posterior a la del vencimiento. ¿Alguna duda? ¿Podemos pasar a otro tema? Vamos a hablar pasamos el punto 114, vamos al 115, forma tipo de la letra, los usos generalizados y su redacción, cláusulas obligatorias, facultativas y enunciativas, concepto, diferenciación y clasificación, declaraciones solemnes. Como ustedes comprenderán, el rigor cambiario que
le da a la cambial las características propias de seguridad, de certeza y de rapidez, ese rigor cambiario que le da ejecución en sí mismo al documento, al pagaré, al cheque, a la letra de cambio, tiene ejecución en sí mismo, no depende de otro documento, basta que se compruebe la existencia de los requisitos formales para que esto pueda ser ejecutado en sede judicial frente a su incumplimiento, rápidamente, con un embargo inaudita parte, con una rápida percepción del dinero embargado si encontramos dinero en cuenta o dinero en el momento que hago el mandamiento de intimación de pago, de embargo y de citación de remate, es decir, consecuencias propias de un juicio ejecutivo. Hay algunas cláusulas que pueden insertarse sin que alteren el sentido de la cambial. Estas son las cláusulas facultativas. Hay cláusulas, tres tipos de cláusulas facultativas: previstas y permitidas, previstas y prohibidas, y no previstas y permitidas. De nuevo, hay cláusulas facultativas, previstas y permitidas, previstas y prohibidas, y no previstas y permitidas. Vayamos a las primeras cláusulas, que son previstas y permitidas. Por ejemplo, aquellas que disponen no a la orden. ¿Qué significa no a la orden? Que impido la circulación mediante el endoso. Va a poder circular por la cesión del derecho común. Me va a beneficiar a mí, que soy el que puso la cláusula no a la orden. Pero los siguientes van a seguir, va a seguir la circulación mediante endoso, pero cada uno de los que ponga la cláusula no a la orden o prohibido el endoso o cláusula sin garantía, son cláusulas previstas y que la ley las permite. No altera la sustancia de la cambial, altera el modo de circulación. Por ejemplo, la circulación cambiaria, que la habitual es el endoso, o por la representación, si actúo por poder, por mandato. No altera la sustancia porque sigue siendo una letra de cambio, por un monto determinado, pagadero a determinado tiempo, en determinada fecha. Si todas esas formalidades se cumplen, pero además le agregamos algunas otras cláusulas facultativas previstas y permitidas, la cambial sigue siendo válida. Hay otras que están previstas y están prohibidas. Por ejemplo, está prohibido en las letras de vencimiento absoluto el devengamiento de intereses. Ahora vamos a ver cuáles son las formas de vencimiento de la cambial. Pero están prohibidos los intereses en las letras de vencimiento absoluto. No se puede. Otra cláusula prevista y prohibida, facultativa, sería: pagaré si quiero la suma de tantos pesos. Pues eso la convierte en un condicionamiento de la voluntad del librador. Y esa es una cláusula que está prohibida. No invalida la cambial, invalida la cláusula. Y hay otras cláusulas que son no previstas y están permitidas, porque todo aquello que no está expresamente prohibido por la ley está permitido, ¿verdad? También es de cuño cambiario. Les voy a dar un ejemplo. No está prohibido los intereses punitorios después del vencimiento de la cambial. ¿Cuántos tipos de intereses conocen ustedes? Conocemos tres tipos de interés: el compensatorio, el moratorio y el punitorio. Los intereses compensatorios son aquellos
que se pagan por el uso del capital. Voy a ver, me parece que tengo una pregunta. Bueno, esta es vieja. Lo de la prescindir de la causa fin, sí, eso es, se prescinde de la causa, es para la causa fin. Bueno, no tengo otras preguntas. ¿Se entiende? Los intereses compensatorios entonces son los que se pagan por la renta del capital, es por el plazo de financiamiento que otorga el acreedor. Esa postergación del cumplimiento de la obligación, que es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista jurídico. Esos intereses son compensatorios. Cuando vence la obligación y no se paga lo prometido, esos compensatorios se transforman en moratorios y van desde el vencimiento hasta el día del efectivo pago. Mientras los compensatorios van desde el origen de la deuda hasta el vencimiento, por acuerdo de partes, los moratorios van desde el vencimiento hasta el efectivo pago. Y se llaman moratorios porque hay mora. ¿Mora de quién? Mora del deudor, mora debitoris. ¿Hay una mora creditoris? ¿Puede el acreedor ser moroso? ¿Qué piensan? Porque siempre pensamos en el deudor, Sí, que siendo deudor no paga. ¿Hay una mora del acreedor? sí, cuando no lo deja cumplir al deudor, o sea, el deudor quiere cumplir, pero el acreedor le dice que no, digamos. El ejemplo clásico es, vení otro día, me pagás y dejo pasar los días, y cuando llega el vencimiento le digo, bueno, me tenés que pagar. O sea, no quiere cobrar. Y no quiere cobrar, ¿por qué? Porque puede utilizar este mecanismo de los intereses que se van acumulando como un taxi. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar la mora O capaz creditoria? no quiere cobrar porque él también es deudor de otra persona y No, al ingresarle esa pero dinero. está bien, pero ahí estamos hablando de acumulación de excepciones de carácter personal. Claro, está bien. Ahora, ¿cómo hago para evitar la mora creditoris? Yo quiero pagar y el acreedor no me cobra. ¿Qué hago? ¿El pago por consignación, profe? Bien, perfecto. Pago por consignación judicial. Voy, me presento ante un juez, le digo, señor juez, yo soy deudor de tantos pesos de Gabriel Lofeudo. ¿Es así? O de Joaquina Villar. O de Adriana Luque, que son las que estoy mirando acá en el teléfono. Porque estoy dando la clase con el teléfono, no lo puedo hacer con la net porque nunca puedo. No sé por qué, pero nunca puedo. Bueno, y entonces le digo al juez, mire, señor juez, no me quiere cobrar, me quiero desobligar. Acá le deposito la suma de tantos pesos y lo doy en pago y autorizo la extracción. Y quedé desobligado. Y que lo notifiquen, le va a notificar la demanda. Hay una descarga, no sé qué está pasando. Bien. Deberían apagar los micrófonos. Sí. Cuando quieren hablar pueden prenderlo para evitar la fritura, porque no puedo escuchar. Entonces, le van a dar traslado de la demanda, el acreedor demandado en juicio de consignación contestará y el juez decidirá si está bien o mal depositado y si me libero o no. Porque puede ser que el acreedor me diga, mire, señor juez, yo no quiero cobrarle porque lo que me está planteando este señor es, por ejemplo, me está pagando una moneda que no es la que corresponde. Me quiere pagar menos de lo que corresponde. Me quiere pagar sin los intereses correspondientes.
Me quiere pagar en un lugar que no es el convenido. Y entonces el acreedor dice, yo no estoy en mora creditoris, no quiero cobrarle simplemente porque además no es cierto que vino a cobrar, que vino a pagarme. Nunca vino a pagarme, no es verdad. Entonces ahí es donde el deudor tiene que demostrar que el pago por consignación es idóneo. Entonces hay que hacerlo completo, hay que demostrar que el otro no me quiso cobrar, que yo me quiero desobligar y que lo hago en modo completo. El pago tiene que ser íntegro, tiene que ser de capital, más los intereses adeudados si corresponde. Ahora voy a la cláusula prevista y prohibida. Y tengo que acreditar también si le hice incurrir en gastos al acreedor, también los tengo que depositar. Si el pago no es íntegro, no me libero. Eso es juicio por consignación. Vamos a la cláusula facultativa prevista y prohibida. En el ejemplo que les di, si en un vencimiento de carácter absoluto, es decir, voy a pagar el vencimiento de la cambial es el 28 de octubre del 2020. Y además incluyo intereses del 2% mensual. Esa cláusula está prevista y está prohibida, porque en los vencimientos absolutos, es decir, cuando yo sé cuál es la fecha del vencimiento de la obligación cambiaria, no puedo incorporar intereses, porque la ley presume que los intereses ya están cargados en el capital. Entonces no puedo sumar más intereses. Es una cláusula prevista y prohibida. ¿Se entendió? Muy bien. Profesor, disculpe, soy Chamorro José. ¿Podrá repetir que justo hizo una interferencia y no pude escucharlo? Sí. Lo de la cláusula. Sí. Cláusula facultativa. Voy al programa, denme un minutito. Cláusulas facultativas previstas y prohibidas, ¿sí? Estábamos hablando de el típico ejemplo de los intereses que no pueden ser cargados en los vencimientos que son absolutos. La ley no permite el devengamiento de interés en las fechas de vencimiento conocidas por las partes. Es decir, si yo me obligo a pagar una cambial el 28 de octubre del 2020 y digo que voy a pagar 10.000 pesos, la ley entiende que los intereses ya están cargados en los 10.000 pesos, que la obligación inicial de origen ya tiene capital e intereses pactados por las partes. De tal manera que si yo, además, en la cambial pongo interés del 2% mensual, interés compensatorio del 2% mensual, esa cláusula es prevista y está prohibida. ¿Y por qué está prohibida? Porque en los vencimientos absolutos, a un determinado día y un determinado día de la fecha, ahora lo vamos a ver, están prohibidos el devengamiento de intereses. Bueno, muchas gracias. Ahí lo escuché. Les dije además, para poner otro ejemplo, si yo en una cambial pongo la cláusula al portador, es una cláusula prevista y prohibida. ¿Y por qué? Porque dijimos que la cambial es todo título, todo papel de comercio es un título de crédito esencialmente a la orden. Y si pongo la cláusula al portador, la estoy contradiciendo, de tal manera que es una cláusula prevista y prohibida. Si pongo la cláusula al portador, esa cláusula es nula. ¿Está bien? Ahora, puse a la cláusula al portador, es nula, y no tengo beneficiario al momento del vencimiento, no es letra de cambio. ¿Se dan cuenta? La cláusula facultativa, prevista y prohibida se tiene por no escrita. Sí, pero si además me olvidé al momento de la presentación, me olvidé de poner el nombre mío, que soy el beneficiario, el portador legitimado, no es letra de cambio.
Será otra cosa, vamos a ver la conversión, será otra cosa, pero no es letra de cambio. Y otro ejemplo que les puse es la cláusula de exención de responsabilidad de pago. El librador no puede eximirse de la obligación de pagar, sí de la obligación de la garantía de aceptación por parte del girado, pero en ningún caso puede eximirse de la garantía de pago, porque si no paga el girado aceptante, paga el librador. Y además van a pagar todos los obligados cambiarios que empiecen a firmar después de el primer beneficiario. Es una cadena ininterrumpida de endosos, cada uno es garante del anterior y así sucesivamente. Y cada uno es un obligado cambiario. Y todos son responsables de pagar, salvo que pongan la cláusula sin garantía de aceptación y sin garantía de pago. Pero el único que no puede eximirse de la garantía de pago es el librador. Así que si yo pongo esta cláusula, está prevista y está prohibida, y es nula. ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a las variedades del giro. Esperen. Omisión de requisitos extrínsecos, concepto supletoriedad legal, ya los vimos, las suplencias de la ley. Pero acá me quedó conversión del negocio. Entonces recién les dije, si le falta alguno de estos requisitos, que son los absolutamente esenciales o los relativamente esenciales al momento del vencimiento y presentación de la cambial al pago, y faltan, ¿esto qué significa? Que queda invalidada la cambial. No es letra de cambio. ¿Y qué será? Bueno, puede ser otra cosa. ¿Qué es? Un mero quirógrafo. Un documento común. Quirografario es común, opuesto a privilegiado. Ya lo habrán visto esto ya en derecho concursal, ¿sí? Bueno, la cambial nulificada como tal queda convertido en otro instrumento que prueba una relación extracambiaria. Se ha convertido en un mero instrumento quirógrafo común. Pero no estamos hablando de derecho cambiario, estamos hablando de derecho común, de derecho civil y comercial, pero no estamos hablando de derecho cambiario. Será cualquier otra cosa, pero no será una letra de cambio, ni un cheque ni un pagaré, ¿sí? Faltándole alguno de estos requisitos. Ahora, hay algunas cláusulas, no requisitos, cláusulas que de existir y están prohibidas, tornan nula la cláusula, pero no la cambiar. En cambio, la falta de requisitos esenciales y relativamente esenciales al momento del vencimiento o de presentación, no es lo mismo, tornan nula la cambiar. ¿Y qué será? Otra cosa, un mero quirógrafo, que prueba una relación comercial, pero no es dentro del derecho cambiario. Variedades del giro. El artículo 3º. La letra de cambio puede ser a la orden del mismo librador. ¿Y para qué es a la orden del mismo librador? Él es el mismo beneficiario. ¿Para qué se hace esto? Bueno, todos estos, una advertencia o un comentario preliminar del tema. Todas estas variedades del giro son excepcionales. Si la letra de cambio no existe, imagínense las variedades del giro, ¿no? O sea, es como que son cosas no habituales. ¿Por qué un librador se va a poner él mismo como beneficiario? Bueno, esto se hacía en ciudades donde el librador no era conocido y entonces para conseguir crédito se ponía él mismo como beneficiario. Está previsto y está permitido. No es usual que el mismo librador
se ponga como beneficiario. Hay un ejemplo que se da en materia de cheque. Cuando me quedé sin dinero y no tengo cheques, voy al mostrador del banco y pido un cheque de mostrador. Me pongo como beneficiario, o sea, me libro un cheque a mí mismo y voy a Ventanilla y lo cobro. De mi propia cuenta corriente, ¿se entiende? Esto es menos usual todavía porque hoy tenemos, para sacar dinero de la cuenta corriente, una tarjeta de débito. Y hasta una tarjeta de crédito que también entrega dinero. ¿Se entiende? Ahora, perdí la tarjeta de débito o estoy en el centro y me la olvidé en mi casa. Y no tengo la chequera. Bueno, voy al banco y le pido al empleado del banco que me dé un cheque demostrador. Lo completo, le pongo mis propios datos, soy beneficiario de una chequera que soy el titular, o sea, soy el librador y beneficiario del cheque. Voy a la ventanilla, lo cobro y me hice de dinero. Ahí tiene un ejemplo de una variedad de este giro. Otra, puede ser girada a cargo del mismo librador. Es el ejemplo que dimos hoy. Si me voy a poner como librador y me pongo como obligado en una letra de cambio, no haber girado, se simplifica uno de los emplazamientos, es pagaré. Librador y obligado cambiario. En vez de letra de cambio, estamos frente a un pagaré. Y puede ser girada por cuenta de un tercero. Entonces acá estamos dentro de las reglas del mandato. ¿Qué significa por cuenta y orden de un tercero? Que lo voy a hacer poniendo mi firma, pero cumpliendo el mandato de un tercero. Acá hay relación de mandante-mandatario, poderdante-apoderado. El mandato simple, el mandato general, no es suficiente para obligar a un mandante respecto de su mandatario. El mandatario necesita poder especial. ¿Por qué lo necesita? Porque lo pide el decreto, pero además porque ha sido siempre una práctica en el derecho comercial, en el comercio en general, que para obligar cambiariamente, ya que es tan estricto por ese rigor cambiario del que hablamos, con medidas tan extremas como el juicio ejecutivo, el embargo y demás, se requiere poder especial, no el poder general. Ahora, ¿son las mismas reglas del mandato del derecho común? Sí, es exactamente lo mismo. Acá tenemos al mandatario que se excede en el mandato y entonces por el exceso del mandato queda obligado él personalmente. Tenemos el mandatario infiel, del que hablaba el 1908, creo, del Código Civil y del Código Civil anterior. Bueno, ahora está, creo que en el 300 y pico, es exactamente la misma figura. Aquel que prioriza su propio interés postergando el interés de su mandante es un mandatario infiel y entonces va a tener responsabilidad, va a responder él personalmente por el mandato mal ejecutado. Tenemos el mandato parcial, el mandato oculto, el hombre de paja, ¿se acuerdan? Como el socio de paja, acá tenemos al obligado de paja, aquel que no quiere mostrarse como obligado cambiario y lo hace a través de una tercera persona. Bueno, todo lo que ustedes conocen de mandato del derecho civil es aplicable al derecho cambiario. Para poder ejecutar el mandato tenemos que hacerlo conforme el texto del mandato, ni por defecto ni por exceso. Cualquiera de las dos formas, el defecto o el exceso, nos hace responsables cambiariamente por el defecto y por el exceso. Si puedo solamente obligar a mi mandante por 10.000 pesos y lo hago por 15,
Los 10.000 se los van a cargar al mandante. Los 5.000 que yo me excedí los voy a pagar yo. Y si lo hago defectuosamente o lo hago infielmente, entonces voy a responder solidaria y patrimonialmente en forma personal, como mandatario, como apoderado. La cesación del mandato, igual que en el derecho común, cesa por quiebra, por fallecimiento y por revocación. Ejemplares y copias. Modos absolutamente arcaicos. No existen libramientos de ejemplares y copias. Porque, bueno, las copias, todas estas formas de obligaciones han ido variando con el tiempo. Imagínense que estamos hablando de la Ley de Ginebra de 1930. Cuando Argentina saca el decreto del año 63, el derecho comercial tenía ya tenía un derecho positivo que era el Código de Comercio. Luego esto fue variando hasta que, como signatarios del Pacto de Ginebra, hicimos nuestra propia decreto ley, luego ley de letra de cambio y de pagaré. Los ejemplares y las copias en esa época eran, no digo usuales, pero eran más comunes. Hoy son, casi no existen. Como le decía al principio, si yo quiero, en vez de un ejemplar, librar varios, los enumero. Por esta primera de cambio, por esta segunda de cambio, por esta tercera de cambio, y así hasta el último ejemplar. Los ejemplares son todos originales y todos llevan una firma autógrafa, de puño y letra del librador. ¿Y para qué se libraban ejemplares? Una breve referencia de algo que no se utiliza para que ustedes entiendan de qué se trata. Es para hacerse de crédito, se atomiza el crédito de esta manera, porque yo libro un ejemplar acá, un ejemplar en Rosario, uno en Tucumán y uno en Tierra del Fuego. Y todos los que tienen ese ejemplar saben que tal día se cubrirá la suma de tantos pesos y todos aportan de su propio crédito para que el negocio se pueda cumplir. Y entonces todos forman parte de un negocio. Por ejemplo, en la venta de un producto era muy usual en granos, para librar de varios ejemplares. Algunos se le podían descontar en el banco para adelantar parte de dinero para poder hacer la cosecha, por ejemplo. Parte para destinar a la exportación. Ahora, al vencimiento de la obligación, todos los ejemplares tienen que estar juntos. Si yo libré 10 ejemplares, tienen que estar los 10. Y los 10 tienen que tener los mismos emplazamientos, las mismas personas, las mismas cláusulas facultativas, todas las enunciativas, todas las dispositivas. Es decir, cada ejemplar tiene que ser original, pero reproduce el primero de ellos. Ahora, la copia es como si le sacáramos una fotocopia al primero de ellos. Ellos tienen también como utilidad hacerse de crédito porque se conoce que se ha librado una cambial. Sobre todo estamos hablando de cuando el librador es una persona muy conocida y estamos hablando de mucho dinero. Entonces se está adelantando riqueza porque a partir del libramiento de un ejemplar o de una copia, varios interesados en formar parte de ese negocio se hacen de un ejemplar. La copia, a diferencia del ejemplar, como el nombre lo indica, no es original. Hasta, imagínense, en esos tiempos, cuando no existía la fotocopiadora, se utilizaba hasta la foto
Está la fotografía que se podía sacar en una película fotográfica. Imagínense, estamos hablando de la prehistoria. Esto no existe más, ni lo van a ver, no es usual. Todas las copias y todos los ejemplares tienen que estar al momento del vencimiento, al momento del pago, tienen que estar todos juntos. Si falta uno de ellos, hay que levantar protesto. Vamos a hablar de protesto de aquí en adelante, que es de la forma de preservar las acciones de regreso. Las acciones de regreso que tenemos contra los obligados que van hacia atrás, no hacia adelante. Para poder preservar las acciones de regreso hay que levantar protesto. Y si no se levanta protesto, quedan perjudicadas las acciones y entonces me quedo sin acciones cambiarias. Me quedaré con otras acciones de carácter extracambiario. Por ejemplo, la acción causal o la de enriquecimiento. Pero no son acciones del derecho cambiario, son acciones del derecho extracambiario. Muy bien. Estamos con ejemplares y copias. Vamos a la bolilla 31, chicos. Me quedan 45 minutos y no 45 minutos de voz, de garganta. Así que voy a ver hasta dónde llego, ¿sí? Vamos a hablar de suposición y alteración. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entiende lo que les dije, lo que desarrollamos como bolilla 30? ¿Hay dudas? Vamos a la bolilla 31. ¿Qué es suposición y qué es alteración? La suposición es ideológica. La alteración es material. La suposición supone, justamente, personas, circunstancias, lugares. La alteración es una modificación de los requisitos extrínsecos del documento. Supongo, cuando le hago la firma a una persona que no es ella. O supongo personas imaginarias. Por ejemplo, firma esta cambial Superman o el zorro. ¿Es válida la obligación firmada por el zorro? Les pregunto, ¿es válida? Un pagaré, una letra de cambio de $100.000. Un monto importante, ¿no? A 141 hoy el dólar es un monto importante. ¿Y quién firma? El zorro, con Z. Bueno, tengo una cambial firmada por el zorro. ¿Me pongo contento o no? Y no me pongo contento porque es una persona imaginaria, no existe. ¿Está bien? Ahora, la endoso y se la entrego a un acreedor mío. Y este acreedor mío la vuelve a endosar y se la da a otro al que también le debe $100.000. Y así vamos pagando y pagando de a $100.000, hasta que el último, en una cadena ininterrumpida de endosos, supongamos la última persona, llamado portador legitimado, tiene en su mano un pagaré, una letra de cambio por $100.000. ¿A dónde va a ir primero a cobrar? Al girado se aceptó, porque se convirtió en girado aceptante. Bien, el girado dice yo no acepto, o habiendo aceptado dice yo no pago. Bueno, ¿a quién tengo que ir a cobrarle? A cualquiera de la cadena de endosos hacia atrás. Tengo ahora a 9 personas a quien cobrarle. Al zorro no le puedo cobrar porque no existe. Al girado no le puedo cobrar porque no aceptó. Profe, ¿Cómo? profe, Sí. perdón, pero el girado no se supone que es el zorro. No, el girado es el librador. ¿Está bien? Ah, listo, listo. Libro una cambial y soy el zorro. El girado es José Pérez, persona humana, de existencia visible. Y el beneficiario
es Adrián Luque, que lo veo acá. Bueno, Adrián Luque recibe la cambial y dice, me la firmó el zorro. Bueno, la pongo en circulación y se la doy a Luján. Y Luján se la dio a Milagros. Y así llega hasta Omar Bernstein. Y Omar Bernstein dice, bueno, la voy a ejecutar la cambial. Voy a lo del Girado. Le digo, señor Girado, José Pérez, ¿usted acepta la cambial? Sí, la acepto. Listo. Girado aceptante. Me va a pagar $100.000 y acá tiene $100.000. Estamos hablando de una hipótesis de laboratorio, porque nace desde el supuesto de una persona imaginaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los obligados posteriores que insertaron su firma son obligados cambiarios. No importa que la original sea de una persona falsa o de una persona imaginaria, una persona inexistente. Todos los posteriores que integran la cadena ininterrumpida de endosos que pusieron la firma son obligados cambiarios. ¿Invalida la cambial el hecho de haber sido creada, firmada por el zorro? No. No. Todos los que han puesto la firma en esa cadena ininterrumpida de endosos que se llama ley de circulación cambiaria, son obligados cambiarios y van a tener que pagar a pesar de que el primero que pagó sea el zorro. Artículo 7º de la ley. Si la letra de cambio llevase firmas de personas incapaces de obligarse cambiariamente, firmas falsas o de personas imaginarias, o firmas que por cualquier otra razón no obligan a las personas que han firmado la letra o con el nombre de las cuales han sido firmadas, las obligaciones de los otros suscriptores siguen siendo, sin embargo, válidas. ¿Se entiende? Ahora, vayamos a otra situación que es común. Mirta Legrand, por todos conocida. ¿Cómo se llama Mirta Legrand? ¿Su verdadero nombre es Mirta Legrand? No. No. Se llama, no sé cómo, Martínez. ¿Sí? Ahora, recibimos una letra de cambio, un pagaré suscrito por Mirta Legrand. Llega el momento del vencimiento, le toco el timbre, me atiende la señora Mirta Legrand. Digo, señora, le vengo a cobrar este pagaré. Y dice, a ver, ¿quién lo firmó? Mirta Legrand. Bueno, no la conozco. ¿Existe Mirta Legrand? Bueno, acá ya entramos en otro espacio jurídico, porque aquellos que actúan bajo sobrenombres, nombres de fantasía, alias, conocidos públicamente, sí responden. ¿Y por qué responden cambiariamente? Porque han llevado al beneficiario al engaño. En la alteración y en la suposición hay responsabilidades penales también, no solamente cambiarias, sino penales. Estamos 172 y 173 del Código Penal, que son estafas y otras defraudaciones. Así que aquel que lo hace con la intención de engañar utilizando un nombre de fantasía del que es usuario, tiene responsabilidad cambiaria y tiene responsabilidad civil y tiene responsabilidad penal. Hace algún tiempo, les doy otro ejemplo, a Juan Sebastián Verón, el jugador de Estudiantes, actual presidente del club, firmando en un acto, firmando autógrafos, le hacen firmar un papel en blanco que después lo llenan a modo de pagaré y se lo ejecutan. Y le pretendieron ejecutar, no sé cuánto, qué dinero era. Bueno, en la contestación de la demanda, porque eran obligados directos, en juicio ejecutivo pudo probarse la mala fe del adquirente y se rechazó la demanda. Quiere decir que esto encuentra límites. Tampoco nadie por la vida anda firmando pagarés alegremente, ni endeudándose, ni tratando de embaucar
yo hoy les doy un pagaré firmado por Superman y ustedes se van a reír y lo van a tirar ¿a quién se lo van a entregar? Con su propia figura. ¿Ustedes lo van a firmar a modo de endosantes para convertirse en obligados cambiarios? No, salvo que me quieran pagar a mí una obligación, entonces me dan ese pagaré, lo firman y me lo entregan a mí y bueno, es de 10.000 pesos. Me dan 10.000 pesos y dicen, toma Omar, acá tenés un pagaré por 10.000 pesos y cuando vence te lo pago. Porque saben que cuando venza yo voy a reclamar el pago a mi endosante último. Y cuando miro el librador es Superman, no me importa. Los obligados sucesivos posteriores son obligados cambiarios. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que es? Bueno, estos son suposición. Vamos a lo que es alteración. Dijimos que la alteración es una materialidad del documento. Los requisitos extrínsecos. Cuando hay borrados, enmendados, a los cheques, delictualmente hablando, se los lava. A los cheques hay un procedimiento de lavado de cheques en donde hay una tinta. Las tintas tienen que ser normalmente indelebles. Es preferible hacerlo con color negro, como firman normalmente los escribanos, que lo hacen con o estilográfica o con una virome de tinta negra, tratando de que sea siempre indeleble. Es muy conocido en el mundo bancario, cada vez menos porque hay cada vez menos cheques, el lavado de cheques. ¿Qué es lo que se lava? El monto en pesos y en letras, en números y en letras, ¿sí? Para que coincida. Entonces, yo tengo un cheque de 100 pesos y le pongo 100.000. Entonces le pongo 3 ceros atrás y le pongo 100, le pongo la palabra 1000 a continuación. Bueno, ese cheque lavado a los ojos de una persona que no es un experto pasa. Se llama ojo descubierto. Ya vamos a ver cuando hablemos de circulación cuáles son las previsiones que tiene que tener una persona común, que no tiene que tener más previsiones que la de mirar atentamente el documento y ver si está enmendado o si tiene alguna raspadura o si está salvado o no. Porque yo me pude haber equivocado y poner 29 de febrero cuando no lo tiene, no es año bisiesto, y es 28. Entonces, pongo atrás, digo, 28 de febrero vale, lo firmo. Es una enmienda que es aceptada por la ley, tanto de cheques como de letra de cambio y pagaré, así que lo que es un mero error se puede salvar. Ahora, si tienen la intención de dañar, de perjudicar, estamos hablando de un supuesto ya de carácter penal. Esas alteraciones de la cambial pueden llegar a que haya obligados anteriores a la alteración y posteriores a la alteración. La ley supone que se obligó, que la persona quedó obligada en los términos posteriores a la alteración, sí puede determinarse la fecha en que puso su firma. Y los que han puesto la firma con anterioridad a la alteración. Eso depende de la prueba que se ha de rendir en autos. Si hay diferencia entre el monto en números y en letras, se está por el monto en letras. Y si aún así hay diferencia entre un monto mayor y uno menor, se entiende que se obligó por el monto menor. Siempre indubio pro deudoris. ¿Sí? Indubio pro deudoris. Siempre en favor del deudor. Carga probatoria. El que alega prueba. Aquel obligado cambiario que dice haber sido estafado y que no es obligado cambiario o no es obligado por la suma que se reclama o no es obligado en los términos de una cambial que dice no haber suscrito, tiene que probarlo.
porque el portador legitimado se considera de buena fe. Y en los términos de la cambial, para eso estamos hablando de literalidad. Todo aquel que en proceso judicial quiera excepcionarse del cumplimiento de alguna de las obligaciones emergentes del texto de la cambial tiene que probarlo. El que alega, prueba. Esto es un principio de derecho procesal, ustedes lo conocen. El que alega, prueba. Bueno, con mayor rigor cambiario, con mayor rigor en el derecho cambiario. ¿Sí? No voy a hablar de las letras domiciliadas. O sea, no las vamos a tomar en el parcial. ¿Qué es una letra domiciliada? Es aquella en donde el librador o alguno de los endosantes coloca un domicilio de pago distinto del domicilio del girado. Se domicilia para que se pague en otro lugar. Función práctica, bueno, estamos hablando de siglo XIX, en donde era necesaria la existencia de la distancia LOSI, es decir, entre una ciudad y otra tenía que haber determinada cantidad de kilómetros, no era conocido a la persona en otra plaza y entonces se domiciliaba para que se pagara en otro lugar, para conseguir quien se hiciera cargo del pago de la cambial a través de una persona conocida. Bueno, esto ha cambiado, no hay domiciliación, no la voy a tomar. No hace falta complicarles la vida. Ya bastante la tienen complicada con esta parte de la materia, me hago cargo, esto es así, lamentable, pero es lo que tenemos. Sí, en cambio, tenemos que hablar de la letra de cambio en blanco, porque esto hace también al pagaré y hace también al cheque. ¿Qué significa letra de cambio en blanco? Es la que circula faltándole alguno de los requisitos relativamente esenciales. Tiene efectos plenos. Circula con efectos plenos. Sustancialmente también tiene efectos plenos. O sea, desde lo sustancial y desde lo circulatorio, la letra de cambio en blanco tiene efectos plenos. Claro que al momento del vencimiento, al momento de la presentación, insisto, normalmente van de la mano, van juntos, pero no necesariamente tiene que ocurrir el vencimiento junto a la presentación, ¿sí? Lo que sí estamos seguros que a la presentación esos requisitos tienen que estar completos. Y ahí entonces la cambial será plenamente válida para requerir el cumplimiento de la obligación. Si alguno de esos requisitos no fueran cumplimentados a la fecha de presentación, a fecha de vencimiento y fecha de presentación, se convierte, según la doctrina, letra de cambio en blanco en letra incompleta. Letra incompleta es aquella que a su vencimiento y presentación le faltan uno de los requisitos relativamente esenciales que la tornan inválida. No es letra de cambio, será otra cosa. Conversión del título, dijimos en un mero quilógrafo, pero no es letra de cambio. Y en consecuencia no tendrá efectos como tal. ¿Qué dice la ley? Bueno, acá tiene una redacción bastante infeliz. Muchas veces habla de letra incompleta cuando tendría que decir letra de cambio en blanco. Pero ustedes ya van a saber diferenciar ahora cuándo es una y cuándo es otra. Letra en blanco es la que circula válidamente con efectos plenos hasta faltándole algunos de los requisitos relativamente esenciales. Si falta alguno de los absolutamente esenciales, no es letra de cambio. Le falta alguno de los relativamente esenciales.
y se completa a la fecha del vencimiento o de la presentación si coinciden. Si faltan, se la denomina letra incompleta, no es letra de cambio, no tiene efectos cambiarios. ¿Qué es una letra documentada? Bueno, lo mismo que la letra domiciliada, no la voy a tomar. Esto es comercio exterior. También dejada de lado porque ahora tenemos otros instrumentos legales, aduaneros, todos, que ya no tiene inserción en el mercado, ya no se utilizan las letras documentadas. Ahora, para saciar la inquietud de la que lo pudieran tener, o la pregunta de qué es una letra documentada, bueno, es causar el título. ¿Y por qué se lo causa? Porque se está haciendo directa referencia a una importación de una mercadería, la directa relación con un exportador y un banco que está designado por el importador para que le pague, para que le garantice el pago al exportador de la mercadería que le va a mandar. Entonces acá tenemos que hablar de carta de porte, conocimiento de embarque, los seguros, es bastante complicado. No los voy a martirizar con esto. Nunca en mi vida, 44 años de abogado y 35 de docente, nunca vi una letra documentada ejecutada en sede judicial, nunca. Vi algunas letras de cambio, tengo alguna en fotocopia, de las que circulaba en los 1890, 1900, tengo de esas, y tengo algún juicio ejecutivo de letra de cambio, pero nunca vi una letra documentada. Así que imagínense, si no la vi yo, no la van a ver ustedes, no los voy a atormentar preguntándoles en un parcial. Esas preguntas, ahora, miren, les voy a hacer una pequeña digresión para hablar de los parciales, ¿no? ¿Vieron cuando dicen esa pregunta es capciosa? Bueno, yo suelo decir que el capcioso, la persona capciosa, es aquel que goza con el sufrimiento ajeno, ¿no? O sea, cuando alguien hace preguntas capciosas para que el otro se equivoque, apaguen el micrófono porque hay mucha fritura, ahí está. Esa persona que hace, ese profesor que hace ese tipo de preguntas, lo hace con la intención de que el otro se equivoque. Y entonces goza con el sufrimiento ajeno. ¿Y por qué? Y porque les hice 10 preguntas, no le invocaron ninguno. Y yo soy un fenómeno y el alumno es un burro, y entonces no hay ninguno que se compare conmigo. Bueno, eso es lo peor que le puede pasar a un docente. Lo peor es creerse, pagarse de sí mismo, ser un autosuficiente, ser un arbitrario, ser caprichoso, ser antojadizo. Eso es lo que me parece que habla mal de un docente. El docente tiene que enseñar lo que él conoce, lo poco o mucho que pueda conocer. Ahora, la enseñanza es ida y vuelta, ¿no? Y tiene que haber así como el docente tiene que actualizarse permanentemente, tiene que estudiar y tiene que ser respetuoso del alumno, el alumno tiene que ser condescendiente y tiene que ser recíproco. Y tiene que estudiar y tiene que dar lo mejor de sí para ser un buen profesional después. Que es lo que nosotros creemos que es nuestra función, formar buenos profesionales. ¿Y por qué saco esto? Porque los parciales no son fáciles. Si les hago un parcial fácil, yo soy un amiguista, porque Bernstein es un fenómeno y regala la materia. Vamos todos con Bernstein, todos aprobamos la materia y felices los niños. Y no es así.
Entonces, ¿los parciales son difíciles? Sí. ¿Son capciosos? No. Yo no gozo con el sufrimiento de ustedes. Pero nada dice que el parcial vaya a ser fácil. Ahora, ¿el parcial es para iluminados, para inteligentes, para coeficiente 100 sobre 100? No. No. ¿Para quiénes son los parciales? Para los que estudian. Así que, perdónenme el término, el tujese en la silla y estudiar 8 horas por día si es necesario, o más, porque es una materia larga y difícil, vale para títulos y vale para quiebras, ¿está bien? Yo no soy amigo de ustedes, yo soy el profesor de ustedes. Me encantaría tener mayor vínculo. Imagínense que no soy amigo porque ni los conozco, veo 3 caras en este momento, ¿cómo puedo ser amigo? Ahora, ¿qué tengo? Tengo un vínculo estrecho por ser docente hace muchos años y por ser mi vocación. Y por ser la de todos los que integran esta cátedra, que les puedo asegurar es un lujo, por la formación que tienen, por el espíritu, por la contracción al trabajo. Ya los conocen ustedes, todos los que han tenido, los que son clientes de la casa, porque a lo mejor hay algunos reincidentes que les ha ido mal en alguna cursada anterior y ahora están de nuevo con nosotros. Bueno, es una batalla perdida, pero no es la guerra. Entonces, mucho temple, hay que estudiar. No me importa si tienen otras materias. Para mí esta es la que tienen que aprobar. Si están cursando 5 más, problema de ustedes. No me pueden decir, ¿sabe qué? No puedo estudiar porque tuve que estudiar otra materia. No es así, no lo admito. ¿Está bien? Problemas personales sí. Les cuento que tuve COVID. Tengo el alta del viernes pasado. Estuve no muy mal, pero, o sea, si ustedes, y di clase con COVID, te los cuento ahora. Así que ustedes están enfermos, yo no soy quien para decirles, tienes aprobada la cursada, no pasa por ahí, ni siquiera cuando es presencial, porque entran al aula si quieren, y si no quieren es un problema de ustedes. Si no quieren, ahora, los parciales, los parcialitos que no hemos podido hacer este año, este cuatrimestre, porque me sacaron 2 horas, entonces no pude hacer parcialito. Así que los parciales van a ser de múltiple choice, de verdadero y falso, se hacen a través de la plataforma de la cátedra virtual. El examen empieza a las 12 horas, van a tener 1 hora para hacer el parcial, no pueden volver para atrás. O sea, cuando contesto una pregunta, si quieren decir, bueno, esta la dejo para después, quieren volver para atrás, no se puede. Tienen que, no pueden leer todo el parcial, pero cuando contestan la pregunta número 1 y después la 2, después no pueden volver a la 1. ¿Está bien? A las 13:01 se termina el parcial y a las 13:02 creo que van a tener las notas de todos, que sale inmediatamente. Así que les cuento esto porque yo sé que están ansiosos por saber cómo es la metodología del parcial. Es lo que hemos conseguido después de probar durante el cuatrimestre pasado. No puedo a desarrollar 100 pruebas, me resulta imposible, porque no hay tiempo material que me permita leer, a desarrollar 5 o 6 páginas de cada uno, es imposible. Así que, chicos, es lo que tenemos. Decime. ¿No es el parcial este de letra de cambio al estilo Pablo Lasati? ¿Casos prácticos a desarrollar? Si ya lo dio él como caso práctico a desarrollar. No, Pablo Lasati toma casos prácticos, sí. Fulano, Tigano, Pirulano, ¿así lo va a tomar usted? No. No. Bien. No. Una cosa es tener una comisión de 40 y otra cosa es tener 110. Y el caso práctico no se va a dar acá. Puede haber algún caso práctico en cuanto a endoso más adelante, cuando en el otro parcial, cuando veamos algunas cuestiones típicas de la circulación. Entonces, en el caso práctico podemos determinar si es o no obligado cambiario, por cuánto responde, si podría excepcionarse y demás. Ahí sí. Pero esto es verdadero y falso y múltiple choice. Múltiple choice puede tener una respuesta válida, varias respuestas válidas o ninguna. ¿Está bien? Correcto, gracias.
vamos a darle con el día anterior, vamos a darle las pautas del parcial para que ya estén familiarizados, digamos, ¿sí? Profe, ¿va a ser un choice cerrado o no descuenta? No descontamos, porque el descontar es muy complicado, es decir, una buena con una mala se compensan, pero si Sí, tuvieran sí, sí, sobre 5 preguntas, 2 respuestas válidas, ya está. y ustedes responden las 2 mal, 2 bien y 2 mal, quedan 0, pero no descuento. O sea, no van a terminar con un menos 20 o un menos 30, eso no lo hago. Perfecto. ¿Está bien? Menos mal, gracias. Algunos docentes sé que lo hacen, nosotros no. Sí. Bueno, por último, 2 temas. Letra de complacencia es muy cortito y se hace normalmente, son de favor. Son de favor. Te digo, vos sos DIP, María, ¿cuánto DIP? Dip María Candela. María Candela. Bueno, María Candela, ¿me firmás una letra de cambio de 15.000 pesos? Que yo la llevo a la facultad, la muestro y después te la devuelvo. No. Bien, no. ¿Qué puedo hacer con eso? Voy al banco y la descuento. Y digo, mira, al gerente, tengo una letra de cambio firmada por María Candela Dip, que tiene plata y cuando venza te la paga ella, pues yo creo que no la voy a poder pagar, pero va a venir, llamala que te la va a pagar. Esas letras de complacencia están prohibidas, por eso los bancos tienen prohibido tomar letras de favor y pagaré de favor. Claro, hay veces que no sabemos si son de favor o no, pero esas son las letras de complacencia. No hay causa fin. ¿Está bien? No existe la causa fin en la letra de complacencia. Si quisiéramos relacionarlas con una relación jurídica subyacente o con una relación anterior causal, no existe. Es una letra de complacencia. Y ahora sí, por último, vencimientos. 4 vencimientos, 2 relativos, 2 absolutos. Déjenme ver. En el programa, plazos de la obligación, reglas legales sobre la forma de determinados plazos, efectos, plazos de incierto, incondicional, externo, absoluto y relativo. Bueno, vamos a dividirlos en absolutos y relativos. Los absolutos son los plazos que conocemos desde el momento de la creación del título. Son 2. A un día fijo, por ejemplo, el 1 de noviembre del 2021, la Navidad del 2022, es decir, es un día determinado o determinable. No tiene que surgir ninguna duda, ¿sí? No le puedo decir en los carnavales del 2022, porque de todos esos días, ¿cuál es el día del vencimiento? Pero sí puedo decir el 1 de año del 2022 o la Navidad del 2022, porque es un día que puedo determinar fácilmente. Esto no ocurre, siempre nos obligamos en un día fijo, 15, 20, el 30 de tal mes, ¿está bien? Y a un determinado tiempo de la fecha. Entonces, si yo pongo de la fecha de creación 22 de septiembre del 2020, que es el día de hoy, pongo a los 60 días de la fecha, que va a ser el 22 de noviembre del 2020. ¿Se entiende? Esos 2 términos
de vencimiento se denominan absolutos. ¿Por qué absolutos? Porque se conocen cuáles son. En esos términos absolutos no se pueden incorporar intereses ni intereses compensatorios. Sí podemos incorporar moratorios a partir de la mora y punitorios, que también son aplicables en caso de mora. ¿Se acuerdan de las cláusulas facultativas previstas y permitidas y previstas y prohibidas? Bueno, acá tienen lo que les di a modo de ejemplo anteriormente. Los otros dos vencimientos se denominan relativos, porque no conocemos el vencimiento de la misma. El primero es a la vista, y como a la vista supone en cualquier momento, y tengo 3 años desde la fecha de creación para presentarlo al pago, es a la vista, es a la sola presentación. No sé cuándo lo voy a presentar. Entonces ahí sí puedo poner intereses. 2% de interés mensual o el 62% anual. Tendríamos que ver después tasa efectiva mensual o nominal. Después vemos, esas cosas son un poco más técnicas. No, por el momento lo voy a omitir. Pero sí tienen que saber que en los vencimientos relativos puedo incorporar intereses compensatorios. Tiene que estar expresamente previsto y fácilmente determinables. Y además, tengo el otro vencimiento que es a determinado tiempo de la vista. A determinado tiempo vista. ¿Qué significa esto? Que para conocer la fecha de vencimiento, tengo que conocer la fecha en que se ha de presentar la vista. Y eso va a ser la fecha en que voy a presentarlo para la aceptación. Y de ahí en adelante voy a computar el resto del tiempo. Por ejemplo, a los 60 días de la vista. A los 60 días de la vista comenzarán a correr a partir de la fecha en que la presenté para la aceptación y para el pago. Y como no sé cuándo la voy a presentar, entonces el término es relativo. Y ahí también puedo incorporar intereses de todo tipo. Es el artículo 35 de la ley, que dice: la letra de cambio puede girarse a la vista, a un determinado tiempo vista, a un determinado tiempo de la fecha, a un día fijo. Termina diciendo: las letras de cambio giradas a otros vencimientos distintos de los indicados o a vencimientos sucesivos son nulos. Son nulos. Así que estos 4 vencimientos que son taxativos, es decir, no pueden ser creados otros vencimientos por acuerdo o voluntad de las partes, son a los que nos tenemos que sujetar al momento de la creación y al momento del vencimiento de la cambial. Porque puedo no disponer, como ya les dije, siendo un relativamente esencial, puedo no poner la fecha ni de creación ni la fecha de vencimiento. Eso lo voy a poner después y a partir de ahí se harán los vencimientos que correspondan. Quiere decir que yo puedo, ¿se acuerdan cuando inicié la clase y ya terminando? Les dije, hay una parte de la doctrina que dice que son 3 los requisitos absolutamente esenciales y otros que dicen que son 2, y yo me anoto en los que son 2. Digo, con la fecha, con la firma y con la denominación letra de cambio o cláusula a la orden, ya existe cambial. Otros dicen hay que poner además la suma determinada de dinero. No, señor. La puedo poner después y cumplir el pacto de completividad que hay entre el deudor y el tomador de la letra. Pero la fecha
de creación, la puedo poner con posterioridad. Y de ahí en más puedo ser una fecha de vencimiento relativo o de vencimiento absoluto. Si es vencimiento absoluto, ya sé cuándo vence. Y si es relativo, puede ser en cualquier momento, siendo a la vista durante 3 años, o a partir de que se presente a la aceptación o al pago, y de ahí tomar el plazo que quiera, es a partir de la vista. Y esos son otros 2 vencimientos que son relativos. Sobre esto después vamos a seguir trabajando porque es esencial para la circulación de la cantidad. Esto es por ahora, y doy por terminada la clase. Les agradezco la atención. No tengo más voz. Escucho preguntas. Si hay. No te escucho. Te estoy viendo, pero no te escucho. Adriana Luque, ¿no? A ver. A ver si te escucho. No. ¿En qué es a la vista? ¿En qué artículo sería? ¿Cómo, cómo? ¿En qué es a la vista? ¿En qué artículo estaría de la ley? 35. 35. Ah, listo. Eso es el listo. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Listo? Nos vemos la próxima. Adiós, profe. Van a estudiar, ¿eh? Gracias, profe. Chao. A la próxima. Profe, hasta luego. Profe, muchas gracias. Chao. Muchas gracias.